¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. En estos 30 minutos vamos a hacer un repaso. Realmente nos va a quedar corto los 30 minutos para hacer un repaso de esta gran artista, ícono de la cultura paraguaya. Sus logros más importantes se dieron sobre tablas en el teatro, que definitivamente es su gran pasión. Pero en televisión también mostró su gran talento, estando involucrada en series televisivas que tuvieron un gran impacto y que se recuerdan hasta la fecha. Vamos a repasar la carrera de esta talentosa artista. Son más de 6 décadas de carrera. Los amigos la llaman Clota o Cloti. Así que vamos a tomarnos el atrevimiento de llamarlo de esa manera también y conocerla un poco más en estos 30 minutos. Le pertenecen a Clotilde Cabral con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, feliz de estar contigo acá, realmente insuflándome energía y recuerdos, ¿verdad? De todo lo que en mi paso por la vida y por el teatro y por Más el arte vale. y por lo que sea hice. Y bueno, y da gusto, recordar es vivir, dice, así Totalmente. que aquí estamos. Bueno, Clotilde Cabral, no sé si hay alguien que no la conozca, pero igual repasamos así rápido su currículum, aunque no le va a hacer justicia. Es actriz, es cantante, es compositora, es directora, es gestora cultural y, más importante todavía, ícono de la cultura paraguaya. Así te podríamos definir, Clotilde. Bueno, me encanta. Cuando se dice ícono, a mí me parece que me ponen más así como una suerte de peso, como si fuese una estatua más o menos viviente que está ahí, pero no importa. Y aquí estamos. Estoy para responder a tus preguntas, a ir hablando un poco de lo que hice, de lo que hago y de lo que sigo haciendo. Más vale. Yo quiero empezar por esto porque me parece muy importante también hacer este homenaje en vida, ¿no? De los grandes artistas que aportaron mucho a la cultura paraguaya. ¿De qué nos sirve recordar cuando los artistas ya no están? Así mismo. ¿No? Es el momento en que estén presentes y que sigan aportando a la cultura, que es un poco parte de tu trabajo también. Hoy desde la Municipalidad de Asunción. Hoy hace 10 años. Claro. Entre joda y joda se fue pasando muchos años ya y pasé por las diferentes direcciones, desde la Dirección de Difusión y Extensión Cultural, ¿verdad? Que era encargada de los elencos municipales, de danza, de música, teatro y el escenario móvil, y después de ahí pasé a ser directora del Centro Cultural Paraguayo Japonés, de ahí pasé a ser directora del Teatro Municipal, luego de la Manzana de la Ribera, y actualmente estoy como asesora cultural de los fondos municipales de cultura. Vamos a hablar de todo eso, pero quiero empezar un poquito para atrás, ¿no? Si hacemos un recorrido en toda esta extensa carrera, tus primeros pasos artísticos, Clotilde, porque leyendo un poquito tu currículum, veía que vos leías poesías en guaraní en Radio Nacional del Paraguay. Así empezaste, podríamos decir que esos fueron tus inicios. Así mismo, y sí, es real. Realmente empecé en un escenario de la iglesia de San Miguel Arcángel, ahí en el barrio Ciudad Nueva, cuando tenía 5 años, donde yo declamaba poemas que me enseñaba mi vieja, que era la que se encargaba de que yo aprendiera la poesía y las poesías que me enseñaba, porque yo todavía no aprendía a leer. Entonces, a partir de ahí después, mi tío, que era el hermano de mi mamá, que es Crispiniano Martínez González, siempre lo nombro y vale la pena nombrarlo, porque es uno de los socios fundadores de Autores Paraguayos Asociados APA, y también tenía un programa que se llamaba el programa de la ADEC, de la Asociación de Escritores Guaraníes. Y ahí, en ese programa, que era una vez por semana, entonces me llevaba a mí para que yo lea, ya cuando aprendí a leer, para que vaya a leer y a declamar en guaraní. Y ahí realmente, a partir de ahí, yo arranqué, porque de ahí con Juan Bautista Casal, que era uno de los mejores locutores de Radio Nacional del Paraguay, le dice a mi tío que me haga enseñar locución. Y porque le dice, tiene buena dicción, tiene buena voz impostada y qué sé yo. Y bueno, genial, me voy a la Escuela de Locución y Arte Escénico Roque Centurión Miranda, pero enseguida me llamó la atención arte escénico y seguí las dos cosas. Y me recibí de locutora y me recibí de actriz, después me recibí de profesora elemental y profesora superior. En 6 años salí de ahí y ya fui para enseñar en el Colegio de Goethe, donde estuve 35 años enseñando teatro. Ahora, ¿cómo era en esa...? Sí, toda rápida. Sí, rapidísimo, ¿no? Así haciendo un pantallazo de todo, porque parece muy rápido, pero son años y años de historia, ¿no? Sí. Pero yo me pregunto, en esa época, ¿no?
Era difícil decidir, no solo para vos, sino para tus padres también, dedicarse al arte. Y yo creo que habrá sido difícil, pero no tanto. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a tratar con artistas. Acuérdate que yo te digo, mi tío fue escritor guaraní, fue donde en la casa de él, que era pegada a nuestra casa, donde nosotros vivíamos todos juntos, prácticamente en la misma cuadra. Él ahí recibía a todos los artistas, los cantantes, los actores, Chinita Montiel, los indios, ¿verdad? Cuando venía Luis Alberto del Paraná, cuando venían todos, estaban siempre en la casa y nosotros, criaturas, debajo de la mesa, jugando, andando, crecimos entre artistas y entre escritores y entre cantantes y músicos. Entonces, por supuesto que ya no era tan difícil para ellos. El tema era que yo era mujer. Entonces, en esa época sí tenían así en cuenta de que cómo es mujer iba a andar ahí entre todos los varones, ella sola, ir a estudiar y a venir a la noche o a actuar a la noche. Pero se pusieron de acuerdo entre los dos, se fue una larga conversación. De una larga discusión, me imagino. Semanas de conversación. Y llegaron, y mis hermanos, que son 5, que se tenían que turnar para ir a buscarme. Entonces ahí era el tema de que uno iba lunes, otro martes, miércoles, jueves, viernes, así. Por suerte eran 5, entonces se turnaban los 5. Claro, digamos que eso nunca cambió, digo, ¿no? Ese miedo también un poco de la familia al ser mujer, digo, ¿no? A pesar Claro, de las épocas, ¿no? últimamente están todos más ayornados y estamos más ayornados con los derechos y con todo ese tipo de cosas, pero sigue siendo a veces arriesgado, no tanto, no solamente para las nenas, para los varones también. Hay toda una cuestión que yo creo que es tema de una educación, de una base educativa y de los valores que a veces se trastocaron un poco en nuestro país. Como yo digo, desde la época de Itaipú se cambiaron los valores, que se dejó de cuidar en lo que es ser y se fue a lo de parecer. Entonces no era quién era el que mejor leía, el que mejor se aprendía de memoria sus lecciones, sino el mejor auto que llegaba a la facultad con eso, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empezó un poco a trastocarse los valores y creo que eso siguió creciendo. En vez de ir decreciendo, creo que cada vez es más el tener que el ser. Claro, qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo puedo mostrar que tengo. Claro. Porque además no es solo tener, sino mostrar que tenés. Exacto, por eso. Y entonces, pero eso también es efímero. Lastimosamente nomás es un país chico y a veces nos superan los corruptos y los que tienen el poder. Entonces es un poco así como que estamos luchando contra una corriente muy fuerte, Sí, y sobre todo los que aparentan ser también y que no son. totalmente. Entonces a veces uno cree, ocurre eso en todas las partes, en la cultura, en todo eso. Te encontrás de repente con gente que vos creías que era una cosa, pero después terminan siendo otra cosa. Sí, sí, totalmente. ¿Me permitís llamarte Clota? Pero por supuesto, no te permitiría llamarme Clotilde. No, mentira. Clota o Cloti es Así te dicen la gente que te conoce, que sí, te quiere. mis alumnos me dicen Clota. Entonces, Sí. A ver, Clota, contame un poquito tu encuentro con el arte escénico, ¿cómo fue? Ya nos contabas más o menos, ¿verdad? Empezaste no, con claro, la locución. la primer obra que yo hice fue una obra que fue de casualidad, porque yo estaba en el primer curso y tenía que suplirle a una de las actrices que, siempre cuento esto, de que faltó porque estaba enferma y se quedó en la casa y yo tuve que suplirla en los ensayos. Pero vos sabías todas las líneas. Con libreto en la mano, tenía que empezar, ¿verdad? Porque era alumna y me llevaron para leer libreto y estaba entre los actores que eran del elenco estable municipal. Y yo empecé a leer 2 días seguidos y la tercera noche creo que de ensayo, yo me aprendí de memoria. Y cuando volvió la pobre actriz joven que estaba haciendo eso, se encontró con que había otra que sabía todo su parlamento y que estaba actuando también. Y entonces tuvimos que estrené yo, hizo la siguiente función. Ella así, noche a noche íbamos supliéndonos. Y la primera noche que yo entré al Teatro Municipal era teatro lleno, porque era una función gratuita para los cadetes militares. Entonces, era una cuestión así que al entrar yo vi todo eso y yo era una chiquilina chiquitita que tenía, empecé, todos ahí, y yo me quería morir y miré así, entro, no entro, ya estaba dentro del escenario, quería dar un paso atrás, me animé, continué, nadie me paró después, a partir de ahí. Desde ese momento ya nadie te paró. Sí. ¿Qué crees que fue? O sea, además del
del bichito, como se dice, ¿no? Según mis profesores, el talento. Yo no puedo Innato. hablar de mí mismo, de mí misma, ¿verdad? Según ellos, mi talento, mi naturalidad y yo mis ganas y el amor que tenía por el teatro y el actuar, el ser artista, porque también en la escuela yo era la artista, era la actriz de ellos. Ya en la escuela, viste que ahí ya se nota cuando Sí, vos sí. y cuando le tenés amor al escenario, a ese pequeño escenario al que te subís o frente al mástil que tenés que decir los poemas escolares o cuando hay una comedia que vos tenés que entrar a cantar y siempre tengo una ex compañera mía, ¿verdad? La mamá de Chiche Corte, mi vieja. Ok, nada Ella más y nada siempre menos. dice, el plumero y la escoba la manejo con destreza, me canta ella, porque era lo que cantábamos nosotros y actuábamos con nuestro plumero, con la escoba y todo en la escuela. Y bueno, y así, yo creo que eso también, como te digo, resumiendo, el amor que yo tenía al arte, el amor que tenía a las representaciones y luego el estudio, estudiar, formarme con eso y que mis profesores hayan creído. Y tú, excelente profesor, fantásticos Excelente. maestros. De primera, ¿verdad? Porque uno ve... Maestros, Josefina Pla, Francisco Pérez Maricevich, Reinaldo de Cula Rosa, Noemí Ferrari de Nagui, Madame Boitenko, Shislowski, eran profesores de maquillaje, caracterización, la otra de euritmia. Era hasta esgrima dábamos nosotros en la Escuela Municipal de Arte Escénico, que es ahora el IMA, ¿verdad? Claro. Pero teníamos muchísimas materias. Aquí va un punto muy importante porque, a ver, uno puede traer ese talento innato, como se dice, pero se necesita de la formación. Sí, definitivamente, si no te quedas en el camino. Acordate, ahora mismo yo no podría hacer algunos personajes. Hay películas, por ejemplo, que se filman y te llaman. Lo primero te preguntan, ¿sabes andar a caballo? ¿Sabes nadar? ¿Sabes manejar? ¿Sabes andar en moto? ¿Verdad? Esas son formaciones también que uno debe tener en el camino si querés incursionar en el cine, por ejemplo. Claro. Y esgrima nosotros dábamos porque nos decían, en algún momento ustedes van a hacer algún personaje, ¿verdad? Que requiera... Y entonces era espada, floreta y sable. Aprender a diferenciar una cosa de la otra. Los saludos, todo ese tipo de cosas. No, realmente es muy importante. La formación es fundamental. El artista tiene que tener esa cultura general. Yo muchísimas cosas, aún con la formación que yo tuve, al no ayornarme en algunas cosas, porque siempre te gana el tiempo y la premura de hacer cosas, ¿verdad? Entonces me he perdido personajes de algunas películas, algunas cosas de coproducciones grandes. ¿Por qué? Porque yo no, seguramente de repente me decían, ¿andás a caballo? No. ¿Entendés? Claro, y esa era la oportunidad que tenía. En ese Claro, momento. lógico. Muchas veces vemos que hoy el éxito está como, no sé si sobrevalorado, no sé si esa es la palabra, pero pareciera que es instantáneo. Y como todo, como yo digo, la era de plástico. Hasta los tornillos, antes eran tornillos de hierro y ahora son tornillos de plástico. Son desechables. Las relaciones son desechables. Bajó la calidad. Lastimosamente. Las relaciones ya se casan pensando en que se pueden separar o que se van a separar mañana o que si no hay, ¿verdad? Entonces es una era muy, ¿qué te diría? Difícil. Efímera. Efímera, difícil, y no podés culparle tampoco a la gente joven que está viviendo esta época porque es lo que conoce y lo que se les dio y lo que mamaron, lo que están mamando, lo que están viendo. Así como digo, el paraguayo no es inmoral, el paraguayo es amoral. Le dicen, no seas bobo, ¿qué vas a pagar impuestos por tal cosa si esto o lo otro puedes hacer? Y vos crees que estás haciendo bien eso. Por más de que te quieran enseñar después, no, que eso está mal, pero después te dicen, ¿para qué es lo que vas a pagar? Qué bobo que Y después, qué vos, que eso sí, después eso se va a ir a parar en la estancia de fulano o de mengano, que es el que... Entonces, una sociedad amoral, no inmoral, porque la moral no conoce la moral. El inmoral sí conoce y aún sabiendo lo hace. Ese es un tema muy probado. Sí, no, terrible. Eh, Pero, ¿qué crees que pasa? O sea, ¿por qué esta crisis de valores Viene. o de identidad? Y es histórico, querido. Es histórico. Viene, esto no es una cosa que surgió ayer. Esto se vino arrastrando.
Siempre digo que hay una época en que, por ejemplo, hubo la famosa procesión del silencio, la gente que salía a las calles a protestar y que eran llevados presos y todo eso. Yo creo que ellos veían lo que se venía y por eso se protestaba, porque en ese momento todo el mundo era feliz. En ese momento todo el mundo pensaba de que no, y si yo no me meto, no te metas, no te metas. Si no te metes, vas a estar bien. Claro, Pero el siempre que que no se te mete, metas, siempre que no te metas, todo va a estar bien. sí. Todo va a estar feliz. Y crecimos con Y eso. crecimos con eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Se fue alargando eso. Se fue prolongando, agrandando todo eso y explotó. Y cuando vino la explosión, no se supo cómo manejar esa libertad. Porque si no te enseñaron, si vos no sabés, ¿qué haces con tu libertad? Entonces, al explotar eso, la gente, los chicos jóvenes no conocen la historia, por ejemplo. Yo digo, ¿hasta dónde se escribió la historia en este país? ¿Quién fue el último escritor de historia, el historiador? Luis G. Benítez, por ejemplo. ¿Hasta dónde escribió la historia? Hasta la caída de Stroessner. Y después de ahí, ¿Qué pasó? ¿dónde está el libro de historia donde te habla del marzo paraguayo, te habla de lo que viene después, el asesinato del el vicepresidente? Hay muchas cosas, la quema del Congreso. Entonces, el que está estudiando, el chico no tiene ese conocimiento, tiene hasta ahí nomás, hasta la explosión de Itaipú, hasta esto, hasta lo otro. Y algunos ni siquiera eso. Porque ya ni le enseñan eso. Siempre digo otra cosa también, y me estoy yendo por las ramas, pero me encanta me hablar encanta, de a mí esto. también. Es de repente, como digo yo, antes teníamos maestros que nos enseñaban de todo. Ahora tenemos profesores de materia. Entra el profesor y dice, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Empieza a escribir. No importa si el chico se paró, si le saludó, si está atendiendo, si se están tirando con papelitos atrás. Jamás importó. Miren, copien, lean, ¿verdad? Si entienden, entienden. Si no, lo siento, mi materia yo ya acabo de cerrar, estoy cumpliendo con mi materia, se van. Antes no. Antes, desde la educación del saludo inicial, ¿verdad? Todo lo que se iba, lo que venía, eso lo conlleva algún problema interno de los alumnos y que se deje la materia de lado y se toque ese problema como algo importante. Entonces, con eso se evitaba a veces hasta un suicidio de un alumno, hasta que se peleen entre ellos, se golpeen, y le abrís la mente. Pero ahora, lastimosamente, son todos no son maestros, son profesores. Y eso es muy, muy loco porque, bueno, de por ahí las nuevas generaciones creemos, ¿verdad? Me incluyo, Claro. tengo 32 años, creemos que vivimos mejor, pero vos ves que hay un retroceso en la sociedad, un poco No sé si partiendo un de esa base. retroceso, pero es un cambio de valores, es un cambio de actitud y no va de repente acorde al ser humano en sí. No es el centro del ser humano. No. ¿Por qué tanta gente recurre a psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, pastillas para dormir? Esto no se encuentran así mismo. Hay mucha infelicidad, mucha Y insatisfacción. claro, porque no sabes para dónde vas. Te diría en guaraní, como decía un amigo mío, Ivo Loncañé, no sabes para dónde agarrar. Entonces son susceptibles a las cosas que le vienen de afuera, a las que no tienen la seguridad en ellos mismos, no tienen. Es educación de los padres también. Sí. Acordate que los padres antes nuestros, bueno, vos no, ya sos de la nueva generación, Así en los 90. Sí, por eso, pero te digo, sí, mi hijo también. Entonces, lo que te digo es que antes la mamá se quedaba en la casa a cuidar y atender la educación de su hijo. Ahora las madres tienen que salir afuera a trabajar para que el chico pueda tener un buen colegio, una buena alimentación, un buen vestuario, que pueda tener un seguro, ¿verdad? Porque si no, no llega nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? El chico se queda solo, crece solo. Y lo que no le das, es, a veces en calidad, le das en cantidad. Claro. ¿O crees que Claro, vos la pensás cantidad que reemplaza la calidad? Suplís con eso, estás supliendo sin darte cuenta, porque querés pues, que tus hijos tengan también, que tus hijos estén bien, pero y la parte humana, la parte afectiva, la parte psíquica, la parte cariño,
la parte abrazo permanente, la parte de no decirle, espérame, que estoy ahora, tengo que terminar este trabajo que estoy haciendo, y viene mami, tal cosa, no, espera un ratito, ya voy a estar contigo, que para el chico era muy importante estar en eso. Sí. Esa contención, Sí, sentirse y que le escuchado, escuchen, y sentirse que escuchado. sepan qué está teniendo y qué le está pasando. Algo que pasa también mucho, o que es la pelea entre las nuevas generaciones y las anteriores, es que decían, o que se dice generalmente, no es que no la pasaban mal, sino que no tenían la oportunidad de poder expresarse. Hoy podemos expresarnos y decir cómo nos sentimos. La Aprendimos libertad también de eso. expresión era lo que faltaba antes también, en Sí, nuestra por eso. época. Ahí era, Entonces, no podías. ahí nomás lo que quiero llegar es, Clota, que de por ahí, no sé si estaban tan bien tampoco, solo que no podían expresarse nomás. Así mismo es. Por eso no hay luego, esa comparación luego no se puede hacer. Que antes era mejor o ahora es mejor. Siempre dice, por eso todo pasado fue mejor. Dice, porque vos ves con otros ojos, pues. Y la reminiscencia, ¿verdad? De lo que fue y todo eso que querés ser, querés pasar, de todo ese tipo de cosas. Pero todo es diferente. Yo digo, es diferente nomás. Sí, Son cosas distintas. momentos. Momentos distintos. Sí, y total. todo depende, siempre vuelvo yo a lo afectivo. Todo depende de lo afectivo, de la comunicación entre padres e hijos, comunicación en la pareja, comunicación entre amigos, comunicación del maestro con el alumno. La comunicación es demasiado importante. Y ahí voy un poco a lo que te compete, digamos, la responsabilidad que vos asumiste también de comunicar a través del arte, porque el arte comunica mucho. El arte Ese puede, feedback que hay por eso que el teatro también es muy importante. por eso. Porque el teatro, el artista necesita de ese público. Y el público está recibiendo algo. ¿Por qué te dice? Me hizo pini. Porque el Me actor tocó, me arriba, llegó. el actor estaba sintiendo eso que estaba transmitiendo. Y cuando el actor siente también arriba del escenario ese silencio del público cuando es necesario, llorás de verdad porque sentís que hay una transmisión. Y Hay cuando, energía. y claro, y cuando es para risa, y que no, viste que a veces, por ejemplo, vos te das cuenta cómo los cómicos hacen reír y después continúan y a veces improvisan. ¿Por qué? Porque sienten esa comunicación. El feedback entre una cosa y la otra es impresionante. Ahora, el artista tiene también esa responsabilidad. Han pasado tantos artistas también aquí por 30 minutos y siempre hablamos un poco de eso también, ¿no? El arte es disruptivo, el arte tiene un mensaje político, el arte hace pensar, tiene una consigna. Por eso en las dictaduras lo primero que se hace es amordazar al arte. ¿Por qué? Porque abre cabezas. Te hace pensar. Te hace pensar, te deja así, que vos te tira cosas y te muestra, si vos haces esto te va a pasar esto, si vos haces esto te va a pasar lo otro, ¿verdad? Y entonces te está abriendo y te está dando posibilidad de libertad de expresión. Entonces eso no conviene. Nosotros en la época anterior nos habían llevado a hacer preguntas sobre las troyanas, sobre la casa de Bernarda Alba, ¿por qué? Porque hubo alguien que dijo, algún pensante que estaba ahí en el equipo que dijo, esta obra es abrecabezas, ¿verdad? Sí, no nos conviene. Sí. No le conviene al status Así quo. mismo. Quiero ir un poquito a tus grandes clásicos, muy recordados y muy queridos por la audiencia. Nuestros fantasmas y sombras en la noche. Y ahora recientemente el regreso. El regreso de las sombras. Que realmente el regreso fue una cosa, regresó con todo, regresó con primeros otra vez en el rating y tendencia total las 8 noches que estuvimos al aire. Impresionante. ¿Qué crees que conecta con el público, no? Porque a mí me encanta el terror, o sea, como género, ¿no? Pero más que terror es misterio. Misterio, sí, Es el misterio, porque la gente quiere saber. Nunca se le ve al bombero, el único Luisón era el que se le veía, ¿verdad? Pero el bombero, el fantasma, el yaceré, a veces ahí una miradita, un pelo. Pero ese misterio de lo que va a pasar es lo que atrae al ser humano. El ser humano en general te atrae el misterio. Estás de novio, mientras no le conoces a toda tu novia, es el amor, ¿verdad? Y después, cuando no, ya es todo rutina, la famosa rutina que dicen. Sí. Entonces, por eso digo, y yo creo que hay varias cosas ahí, no solamente un punto. Es con sombras y con nuestros fantasmas y todo el elenco, ocurrió que hubo un elenco profesional. Eso.
eran actores. El guión es muy importante. Hasta ahora siempre digo que nuestro principal guión en las películas paraguayas es el guión. Nuestro principal problema. Nuestro principal problema. Sí, categórico. Así mismo, porque si un guión tiene que empezar siendo un guión bien estructurado, bien hecho, una buena dirección, ¿verdad? Toda la parte técnica, por supuesto que tenemos excelentes técnicos, excelentes DF, excelentes todo. Y actores. Y actores tenemos buenísimos actores, cada vez surgen más. Entre los actores jóvenes, impresionantes, las actrices y los actores varones jóvenes, muchísimos en esta nueva camada. Sí. Yendo un poco al baúl de los recuerdos, ya hablábamos de nuestros fantasmas de sombras de la noche. ¿Qué recordás de la miniserie Río de Fuego? Ronaldo Andrés. Amiguísimo tuyo, amigo del alma, yo sé, porque veo tus redes sociales, siempre comparten. Y ahora vino para hacer la obra teatral que estaba en Buenos Aires con gran éxito en la calle Corrientes, vino a hacerla en el Centenario. Sí. A ver, pero Río de Fuego fue... No, Río de Fuego fue impresionante para mí en esa época, tan explícito, con escenas de alto contenido sexual. Así mismo, porque se prestaba la actriz también, que era Suni. Suni Castiñeira ahí con los cocodrilos. Sí, y con el desnudo arriba de ese barco, aparte de una figura fantástica que tenía ella. Era realmente... No, a mí Río de Fuego para mí fue así también como un desafío, porque yo estaba empezando recién en la parte de audiovisual. Y actuar con Arnaldo era así, para mí, el sueño, ¿verdad? Era lo soñado. Y hacer un personaje donde casi la mayoría de las escenas era con él, más aún. Y tener escenas fuertes, escenas de peleas, escenas de seguir, de retarnos mutuamente, escenas fuertes. Y eso era ahora, yo con el tiempo digo, qué maravilla, qué bendición de la vida haberme dado en ese momento, arrancar con eso en un proyecto tan importante que tenía Juan Patapila, ¿verdad? Carlos González Brum era el director general, productor, ¿verdad? De eso, y estaban con nosotros incipientes Tana Shembor y Juan Carlos Maneglia. Claro, empezando con todo empezando, sí, que estaban y eran, pero ya eran fantásticos. Pero digo, en esa época, Clota, hacer algo tan disruptivo, ¿no? Para una sociedad súper conservadora también. Sí. Fue todo un desafío, Fue un desafío, pero como era una coproducción, y acuérdate que el paraguayo pues siempre mira así para allá, para la Argentina, como si fuese luego París. Entonces, como decía Humberto Ruiz, decía, calle gallo gallina, te dicen y le pones alfombra roja. Y bueno, ahora queremos ponerle alfombra roja a Tinelli, que venga por favor por acá. Sí, va a venir nuestro director artístico. Sí, por eso. Sí. Yo soy admiradora de Tinelli. Muy bien. Siempre lo seguí, y Figuretti. Bueno, en el sentido que, volviendo otra vez a lo que me estabas diciendo, con respecto a Río de Fuego fue una apertura muy importante en cuanto a audiovisual para el Paraguay. Fue una apertura muy importante porque tuvimos actores y técnicos de la Argentina aquí. Buenos actores. Acuérdate, estaba el Oba, que era el Oba Sabatini. En ese momento era muy así, renombrado, porque era el churro de la Argentina, el hermano de Gabriela Sabatini, ¿entendés? Y acá verlo, él era así, tener el rating de todo. Arnaldo, que era, ¿verdad?, la figura principal, y después tuvimos varias personas que vinieron, varias actrices y actores que vinieron de allá a trabajar también con nosotros, y nos encerramos ahí en el Hotel del Lago y era una cosa fantástica. Y yo creo que eso hizo que la gente acepte todo eso. Como Paraguay también es medio como que raro con sus cuestiones de medio, que tiene una doble moral. Claro. Tiran de reojo lo que creen que no se tiene que ver o que no tiene que ver sus hijos. Sí, no, que no, como famoso se dice, ahí, con la... Pero están viendo. Sí, como decimos, yo hablando mal y pronto siempre digo que tenés 2 o 3 amantes ahí, los domingos te vas con tu señora a la misa. A la misa. ¿Entendés? Sí. Entonces... ¿Cómo que se dice a Dios dando con el mazo? Con el mazo dando. Con el mazo a Dios dando. Rogando y con a el Dios mazo rogando dando. Con el mazo dando. Categórico. No, Clota, realmente es un gustazo poder tenerte acá y hablar de tantos recuerdos también, que a vos seguro te
te remueven toda esa Sí, sí, sí. historia, Hay ¿verdad? muchas cosas. Y mirando para adelante también. Claro, no, no, por supuesto, yo siempre estoy con gente joven. Trato siempre de llenarme de la energía de la gente con la que trabajo y cerca de la gente que estoy. Siempre em, me encanta hacer nuevos proyectos y me encantan los desafíos. Ahí está. A mí de repente me dicen, tenés que ir a levantar tal o cual institución que está caída y que está esto, que tiene lo otro, y ahí voy. ¿Entendés? Ahí Por el levanto desafío. todo por el desafío y por las ganas de demostrar que sí se puede y se puede lograr que eso funcione y que eso ande de vuelta como corresponde. Y es también como dejar un poco algo en mi paso por la vida. Un legado. Un legado. Así Voy mismo. dejando en mi paso por la vida cosas que digo yo hice esto, yo hice, y yo decía, mira qué lindo, es una satisfacción personal. A veces me encuentro con gente que me agradece, me dice, nunca me voy a olvidar del favor que me hiciste, y yo quiero saber qué favor lo que le hice. Te juro por Dios, Clotilde Cabral, muchas gracias por estar con nosotros. Un gustazo. por favor, gracias a Éxitos vos. y muchos años más de vida. Ah, bueno, que así sea. Clotilde Cabral con nosotros en estos 30 minutos. Gracias por acompañarnos.